Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Está usted sintonizando Bendita Eucaristía Radio. Estamos una vez más transmitiendo en vivo acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio de la Iglesia. Pues uno de los misterios es que la Iglesia, ya les había comentado yo anteriormente, pero quiero volverlo a mencionar. La Iglesia está compuesta por tres grupos: la Iglesia militante, en la cual estamos nosotros; la Iglesia que está en la historia, en este mundo, la Iglesia le llamamos militante; luego está la Iglesia purgante, en un estado de purificación antes de pasar a gozar de la presencia de Dios, antes de pasar de la iglesia a la iglesia triunfante, que es la iglesia que está ya gozando de la presencia de Dios. Cuando hablo de la iglesia me refiero a las personas, a todos los bautizados, todos aquellos que se incorporan por el bautismo a la iglesia. Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros estamos transitando por este mundo. Es la iglesia que está sujeta al tiempo, al espacio, aquí haciendo historia, pero al mismo tiempo que está aquí sujeta, y este es uno de los misterios de la iglesia, al mismo tiempo que está aquí sujeta en la historia, también es una iglesia que trasciende. Y trasciende solamente con los ojos de la fe. Se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Pues vamos a ver lo que nos dice el Catecismo acerca de esta iglesia visible y de la iglesia que trasciende. En el numeral 771 nos dice el Catecismo que Cristo es el único mediador. Él estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez sociedad dotadora de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. También la iglesia es el grupo visible y la comunidad espiritual. Porque hay gente que dice, vamos a la iglesia, y pensamos que la iglesia es el edificio en donde se congrega la gente. Pero en realidad la iglesia, esta iglesia visible, es esta comunidad espiritual, la comunidad que se congrega en un lugar específico, en este caso pues en los edificios de la iglesia, a la que le llamamos la iglesia o el templo, en algunos lugares santuario, basílica, tienen varios nombres. Pero en sí la iglesia espiritual pues somos todos nosotros, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo, a la misma vez. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Entonces la iglesia está compuesta por elementos divinos y elementos humanos, así como los sacramentos. Ya les había hablado en algún momento que los sacramentos también tienen elementos humanos y tienen elementos divinos. Un sacramento, por ejemplo el bautismo, un elemento humano es el agua, y un elemento divino es que a través del agua y de la fórmula trinitaria se hace presente pues la Trinidad, se hace presente el Espíritu Santo, se hace presente Dios. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino,
lo visible, lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. De algún modo, la liturgia y todo lo que vivimos dentro de la iglesia es como la sombra de lo que viviremos y de lo que experimentaremos en la presencia de Dios si Él nos permite entrar al cielo. Pues parte de la gloria ya está comprada, Jesús pagó por nuestros pecados, pero necesitamos caminar. Jesús abrió las puertas del reino de los cielos, la posibilidad de que nosotros vayamos al cielo, la posibilidad, pero falta que caminemos, falta que le andemos, que avancemos. Y por eso esta es una iglesia peregrina, pero vamos hacia las verdades eternas, las verdades invisibles, las verdades y que son más verdades que lo visible, ¿eh? Las verdades del cielo son plenas. Nuestras verdades están como una sombra, dice San Pablo, que es como una sombra de lo que verdaderamente viviremos. Y vaya que San Pablo ya fue al cielo, ¿eh? Dice que él fue y estuvo en el tercer cielo. No sé cómo, si en el cuerpo o en el espíritu, pero allá estuvo. Y muchas personas que han venido, que han experimentado la muerte, que han experimentado estar pues en algún modo del cielo, dan testimonio de que allá es todo verdaderamente verdadero. Esto es como una sombra, como algo ficticio, como algo efímero, algo pasajero, algo que no permanece. Solamente hasta que vayamos a la presencia de Dios nos daremos cuenta de cómo es esa realidad celestial. Pero allá está en su plenitud la verdad, porque Jesús es la verdad y todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por el Señor y para el Señor. Qué humildad y qué sublimidad es la tienda de Kedar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la hermosa su forma celestial. Eso lo dice San Bernardo de Claraval en uno de sus sermones. Pues describe a la iglesia. La iglesia, dice el catecismo, es misterio de la unión de los hombres con Dios. Y es que acuérdense, hay que tener en mente, hay que tener en la conciencia, en la mente, que la iglesia somos todos nosotros. Tú eres la iglesia, dice un cantito, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y hay que edificar la iglesia del Señor, lo dice el cantito. Pues también el catecismo nos dice que la iglesia es el misterio de la unión entre los hombres y Dios. Si nosotros somos la iglesia, si nosotros formamos la iglesia, somos un misterio en esa unión con Dios, en esa relación con Dios, en ese estado de gracia, de unión, de comunión con Él. En la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la iglesia, porque la iglesia se une a Cristo como su esposa. Lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 25 al 27. Por eso se convierte a su vez en un misterio, porque como nosotros tenemos entendido
que pues un hombre se puede casar con una mujer, se hacen los desposorios, se hacen las promesas. Yo, fulano, te prometo a ti, fulana, serte fiel en la próspero, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Pero pues es alguien concreto, es una persona concreta con la que se hace el desposorio. Pero el misterio aquí se encuentra en donde el misterio está que San Pablo menciona que la iglesia, todos nosotros somos como la novia. O sea, todos nosotros seríamos como uno. Pues si es la novia, es una. Y el Señor se desposa con la novia. Y entonces todos nosotros somos como la novia, que nos desposamos, pero es uno. Todos nosotros somos uno. Uno en Cristo, uno en el cuerpo místico de Cristo. Es algo extraño, ¿verdad? Pero somos una iglesia, todos formamos una iglesia, somos parte, miembros de una sola iglesia, y y nos desposamos con Él, y ese es el gran misterio. Por eso se convierte a la vez en un misterio, como dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, contemplando en ella el misterio de San Pablo, que escribe: el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, como dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Pues en el Catecismo, en el numeral 773, dice: en la iglesia está esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás. Es la finalidad que ordena todo lo que está en ella por medio, es medio sacramental, ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin mancha, sin arruga, como dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. Fíjense lo que dice: por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. Yo me acuerdo una vez estuve en la frontera haciendo un retiro espiritual en una montaña con una hermana religiosa que pertenecía a la congregación de las Hermanas Trinitarias de María, una congregación religiosa dedicada a la oración, la contemplación, básicamente por los sacerdotes. Pero también tengo entendido que tienen orfanatorios o tienen asistencia a niños, pues a niñas, me imagino que son niñas de la calle, que no tienen hogar. Pues yo estuve en esa montaña, entre Tijuana y Tecate. Estuve casi una semana con esta hermana religiosa. Ella vivía en una cueva, ella era ermitaña, y a mí me dejaron hospedar en un lugar, era como un cuartito que estaban haciendo a las faldas del cerro. Entonces yo subí a la montaña y estaba pues todo el día, porque estaba haciendo un retiro espiritual con ella. Era una mujer muy sabia, andaba descalza. La Madre Virginia se llamaba, no sé si todavía viva. Estamos hablando ya de casi 20 años, quizá más. Pues esta monjita religiosa
me dijo que iba a concluir mi retiro con una santa misa. Nos íbamos a ir al monasterio, al convento de las madres a la que ella pertenecía. Íbamos a ir a la iglesia. Tienen una iglesia muy bonita, que es pública, y a la que yo también asistí, a la Santa Misa. Pues estando allí con ella, ella estaba en el piso, en el suelo, ni siquiera se sentaba en las bancas, así muy austera en todo, austera. Ahorita les cuento cómo vivía y cómo dormía ella en la cueva. Pero ella se me acercó un poquito en secreto para preguntarme: ¿tú por qué eres católico? Y yo dije, pues no quiero sonar tonto, ni quiero sonar pues que no soy inteligente, no, porque ella era una mujer muy sabia y pues muy llena de Dios. Yo no quería dar una respuesta rápida ni tonta. Entonces yo dije, ¿qué le respondo? ¿Por qué soy católico? Pues me quedé pensando y ella me dice, yo te voy a decir por qué soy católica. Entonces me dio 2 razones por qué ella es católica. Me dice, si la Iglesia Católica no tuviera estas 2 cosas que te voy a mencionar, me daría igual ser de la religión que fuera. No me importaría de cualquier religión, pero yo soy católica por 2 razones. La primera y la más importante, me dice, por la Eucaristía, por Jesús Eucaristía, por la presencia de Jesús en la iglesia, la presencia viva y real de Jesús en la iglesia. Esa es la primera y más importante razón por la que yo soy católica. La segunda razón por la que yo soy católica, me dice, es por la presencia de nuestra Madre Santísima en la iglesia. Por eso la gran importancia y la sabiduría de Dios al permitirnos tener a nuestra Madre Santísima. Es una manera de Dios aproximarse a las almas en el aspecto en el aspecto maternal. Es la maternidad de Dios manifestada en toda su pureza a través de la purísima y siempre Virgen María. Dios en su sabiduría quiere manifestarnos lo que Él es. Porque si nosotros bien concebimos a Dios como un hombre, Dios no es un hombre. Dios es más que un hombre. Cuando en el libro del Génesis Dios creó al ser humano, lo creó hombre y mujer, varón y hembra. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces Dios no es hombre, pero tampoco es mujer. Dios es mucho más que un hombre y que una mujer, pero tiene las cualidades. En el libro del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 49, ahí manifiesta esa maternidad, ese lado materno, esa ternura que caracteriza a las mujeres más que al hombre. Dice, aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. En el capítulo 49 del profeta Isaías, versículo 19 por ahí. Aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, y vaya que es duro y difícil para que una mamá se olvidase del hijo de sus entrañas, pues aunque una madre se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Ese es el gran amor, la maternidad de Dios, la ternura de Dios que quiere ser manifestada. Y gracias a la sabiduría de Dios, ha atravesado y roto estructuras, roto cultura, porque hay culturas muy machistas, y por el mismo machismo, y no solamente por la cuestión cultural, pero también muchas veces por la frialdad y la dureza de muchos papás
Pues sí, ¿verdad? En la cuestión cultural, en el machismo y todo eso. Y el hijo o la hija, en algunos casos, se acerca más a la mamá y tiene más cercanía y más confianza en la mamá. Pues Dios se vale de la maternidad de María, de nuestra Madre Santísima también, para aproximarse a aquellos dolidos, lastimados por la figura paterna, en términos generales. Y esa es sabiduría de Dios. Ese es el amor de Dios manifestado a través de la Santísima Virgen. Si la Santísima Virgen tiene un grandísimo amor, inmenso amor, inmesurable amor por nosotros, sus hijos, por la humanidad, no es por sus propios méritos, es porque Dios le ha derramado y manifestado en gracia todo ese amor. Dice el ángel, llena eres de gracia. No le dijo, tú eres la gracia, tú eres la plenitud de la gracia. María no es la gracia ni es la plenitud de la gracia, es la llena de gracia. Y la grandeza de la gracia que se manifiesta a través de ella es porque fue llena de gracia, del que es la gracia. Entonces, María es como la luna que refleja la luz del sol. En medio de la oscuridad hay un brillo de luz en el cielo, porque María refleja la luz del sol. El sol en este caso sería el Señor. La luna que refleja luz sería María, ¿verdad? Es un ejemplo, por así decirlo. Pues la iglesia, la dimensión de la iglesia es muy mariana. Y es muy sabia la iglesia en promover la maternidad de María. La iglesia se encargó de promover a la humanidad porque sabe la grandeza de María. ¿Quién es nuestra Madre Santísima? La Madre de Dios y Madre nuestra. Sabe de la grandeza, sabe de los favores otorgados a María, sabe que es llena de gracia. Y esa llenura de la gracia, pues nos la transmite en su amor maternal, en esta figura, en este modo, en este sabor materno, la Santísima Virgen. Por eso, quien tenga gran devoción a la Santísima Virgen, tiene la manifestación de Dios en este lado también maternal. Dios se manifiesta, fíjense. Yo he tenido experiencias de Dios como padre. Y la experiencia de Dios como padre es diferente a la experiencia de Dios como hijo. La experiencia de Jesús, el amor de Jesús, la experiencia vivida como yo en mí, interpelado en mí, en mi humanidad, es diferente. Es la manifestación en mí es diferente. La del Padre a la del Hijo y a la del Espíritu Santo. Y luego también esta dimensión materna de Dios que se da a través de la Santísima Virgen es diferente también. Si tu papá te dice te amo y también tu mamá te dice te amo, pues las experiencias son distintas, ¿sí? El papá manifiesta de un modo su paternidad y su amor paternal. La mamá igual manifiesta su amor maternal de un modo distinto en este aspecto maternal y las cualidades maternales. Pues es algo interesante, es algo increíble cómo Dios nos complementa, y no porque no lo pueda hacer Él rompe barreras y toda la cosa, pero muchas veces no es que Dios no pueda, es que a veces nosotros en nuestra condición humana, por nuestra psicología, por nuestra fisiología, por nuestra cultura, por nuestra antropología, modo de vivir, de pensar, de sentir, a veces nosotros mismos obstruimos, bloqueamos el amor maternal, el amor tierno, el amor de una madre. Y Dios rompe esa barrera que nosotros ponemos a través de la Santísima Virgen. ¿Ven?
la sabiduría de Dios. Y por eso aquí el catecismo, yo creo, esto estoy entendiendo, ¿verdad? Nos dice que por eso la dimensión mariana de la iglesia precede, o sea, es primera a su dimensión petrina. Bueno, nos pasamos al numeral 774. Vamos un poquito ya avanzados en el catecismo, gracias a Dios. Estamos en esta parte del credo. Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y ahora estamos viendo la parte de la iglesia. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Pues estamos viendo esta dimensión de la dimensión espiritual. Y luego también, ahorita vamos a hablar sobre la iglesia, que es sacramento universal de salvación. La iglesia es sacramento. Sacramento universal. Sacramento es algo sacro, algo sagrado. Es la manifestación de Dios. Y Dios se manifiesta a través de la iglesia en su plenitud. Estamos hablando de la iglesia, que somos todos los que integramos por los seres humanos. La iglesia es sacramento universal de salvación. Pues vamos a ver qué nos dice el catecismo, ¿verdad? Para poder entender esta parte. Nos dice que la palabra griega y mysterion, porque dice que es un sacramento universal de salvación. La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos: mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. San Agustín, en su epístola, en una de sus cartas, nos dice que no hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Yo creo que por eso la madre, la hermana, ¿se acuerdan de la monjita que les hablé? Ella decía: yo soy católica por dos razones. La primera y la más importante, pues es el misterium, es la presencia de Cristo oculto en la iglesia. Y les iba a decir un poquito acerca de ella y luego continúo con esta cuestión del misterio. Ella era una religiosa, hablo de que era, pues estoy hablando del tiempo de hace 20 años. Ahora no puedo decir qué pasó, qué sucedió, si está, si vive, no vive. Pero cuando yo entré a su cueva, era literalmente una cueva. En el cerro, ella se formó, yo pienso, no sé si ya estaba hecha, pero era una cueva. En la pared de la cueva había excavado, no sé si con algún cincel o alguien le hizo, una cavidad, así como un nicho, algo, así una cavidad, la pared estaba así, y la cavidad, como un, pues sí, un nicho, y ahí tenía ella el Santísimo, en una custodia pequeñita, y luego lo tenía protegido por unas barras como que le habían hecho ahí a modo para que estuviera como si fuera un preso. Unas barras, no tenía sagrario, pero sí tenía unas barras así. Y yo le pregunté: ¿por qué tiene el Santísimo así? ¿Y por qué tiene unas barras? Como si fuera, pues parecía una cárcel, ¿verdad? Y dice: pues sí, es que yo tengo un hermano mío que está preso. No recuerdo si me dijo que iba a estar preso perpetuamente o temporal, pero sí me dijo que tenía un hermano preso y
para recordar a él y a todos los presos. Ella tenía al Santísimo así en ese lugar. Y dice, entonces yo oro, yo estoy aquí, lo contemplo, estoy en oración y siempre me recuerda a los presos y pido por los presos. Y luego tenía allí, pues no tenía ningún mueble, tenía unas cajas allí y estaba, y luego yo le dije, ¿y usted dónde duerme? Me dijo, aquí, ahí en el suelo. No traía zapatos, sus pies, en la planta de los pies, ya tenía tecata, ya tenía así grueso de la piel, después que años caminando así. Y yo le pregunté por qué andaba descalza, y me dice, hace unos años yo era muy vanidosa, y me gustaba andar bien, y me gustaba vestir bien y agradarle a los hombres, pero mis pies tenían una deformidad, tenían como algo chueco en sus pies, para la parte del dedo más grande de su pie, tenía como un hueso salido, algo así. Y me enseñó, y sí, pues sí tenía sus pies chuecos, ¿verdad? De esa parte. Dijo, yo era muy vanidosa y parte de todo era que yo pues ocultaba mis pies, pero yo le ofrecí al Señor como signo de rebeldía contra la vanidad, de rechazo a la vanidad, andar descalza y ofrecerle al Señor y mostrar lo que yo soy y lo que yo tengo. Así, entonces pues ya tenía muchos años así ella, y así vivía. Y luego me dice, pásame mi almohada por favor. Y yo volteo y dije, pues ¿cuál almohada? Nomás estaba un leño allí, un pedacito de viga cuadrado. Me dijo, esa es mi almohada. Y pues le pasé su almohada, pero muy impresionante. Dice, esta es mi almohada, pues donde dormía. Y yo le pregunté también, pero pues aquí usted mi puerta tiene, o sea, es peligroso, aquí hay tarántulas, aquí hay arañas, aquí hay alacranes. Pues es que Tecate y Tijuana, quienes conocen, es una zona así como medio de semidesértica, y ahí en las montañas, en los cerros, pues hay incluso tarántulas, así tarántulas pequeñas o medianitas. Pues yo llegué a ver, y me dice, oh, pues yo nomás las echo para afuera. Y le digo, ¿y si hay una serpiente o algo? Porque pues también, ¿verdad? Es tierra caliente. Dice, bueno, las serpientes sí no las echo con los pies, las serpientes las agarro con mi caza serpientes. Y saca un tubo que tenía un lazo por dentro, un tubo como una escoba, ajá, y tenía una soga hacia hasta la extremidad, hasta el otro lado, y como una hita o algo así para enlazar. Y dice, yo con esta meto a la serpiente en lo que es el círculo de la hilaza, la atrapo, le jalo al tubo, la atrapo y me la llevo lejos de aquí de donde yo estoy. Y pues era algo impresionante, no solamente el exponerse a los animales y todo eso, sino el modo de austeridad, el modo de vida, de entrega, de oración. En tiempos de calor es calor, y luego ella sembraba nopales y sembraba cositas ahí alrededor de donde ella estaba para alimentarse también. Y en tiempos de frío, pues es un terrible frío. Yo pienso que las hermanas le llevaban comida también, y en invierno pues llevarle cobija o algo, porque en Tijuana y toda esa zona, aunque es semidesértica, las noches son de congelarse. Pero todo por amor a Jesús, todo por amor al Señor, el tener una experiencia del Señor, el ser radical, el entregar su corazón. La iglesia está llena de gente como ella. A veces no los conocemos, no sabemos, pero en los conventos, en las parroquias, hay gente muy santa, hay gente muy buena. Se los digo por experiencia. Yo he confesado personas
y de algún modo mido la sensibilidad a las cosas espirituales. De algún modo percibo la santidad de la gente. Y hay gente muy santa. Hay gente que lucha, que sufre, pero que también batalla, lucha por no pecar, por vivir en la gracia, por vivir en la santidad, por entregarse al Señor en su vida cotidiana. También los hay en las parroquias y es algo maravilloso todo esto, pero es todo por amor a Jesús. El que le da sentido a todo esto y a los proyectos espirituales y toda esta vida de santidad es el Señor, es el que motiva, es el que nos inspira, porque nosotros creemos en la iglesia celeste de la que les hablaba, en la iglesia del cielo, y tenemos la esperanza de un día ir allá a la presencia de Dios, y creemos que vale la pena sacrificarse aquí en esta vida, luchar en esta vida para ganarnos el cielo. Yo sé que muchas personas tienen la idea, la teología de solo fe, cree y será salvo y nada más. Hay mucha gente que cree que ya estamos salvados, pero la palabra de Dios no se interpreta de versículo por separado, de versículo por versículo. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios y en su conjunto, y hay muchas partes en la Sagrada Escritura que dice que seremos juzgados por el amor. Va a haber un juicio y seremos juzgados por cuanto hemos amado. Seremos juzgados, y el amor se manifiesta en obras, no es nada más como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 versículos 8 y 10: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O como dice Mateo 25 versículos 31 en adelante: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, las obras de la misericordia. Vengan benditos de mi Padre a disfrutar del reino preparado para ustedes. Para esos que lucharon, para esos que obraron en caridad, para esos que manifestaron su fe en la caridad. Porque yo puedo bien decir, te amo Señor, pero ¿cómo lo demuestro? Con las obras. Se tiene que demostrar. Y para poder ir al cielo, tengo que ser una persona de caridad, porque así lo dice la palabra de Dios. Para poder ir al cielo, tengo que ser una persona de vida sacramental, y eso nos lo ofrece la iglesia. Esta iglesia que tiene la dimensión humana, pero que es trascendente. La dimensión humana de la caridad, pero que nos trasciende. La caridad no es nada más por hacer el bien y ya, es porque nos trasciende a la vida espiritual, nos trasciende, y en la esperanza de un día ir a gozar de la presencia de Dios en el cielo por la caridad. Cada obra de caridad será un escalón para ir a la presencia de Dios, al cielo. Entonces, en este sentido, Jesús se manifiesta en la caridad, en el amor, y es el que nos mueve y el que nos inspira. Y ahí está la caridad de Dios manifestada. Y por eso es un sacramento. Jesús es el sacramento de salvación. Jesús es el que nos mueve y el que nos inspira dentro de la iglesia. La iglesia es en Cristo como un sacramento o signo o instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella, porque reúne hombres y mujeres de toda nación, toda raza, todo pueblo, toda lengua. Pues hay bautizados en China, hay bautizados en México, hay bautizados en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras. Hay bautizados en todas partes, de todas las razas. La iglesia está compuesta de todas las razas. Al mismo tiempo, la iglesia es signo e instrumento de la plena realización
de la unidad que aún está por venir. Eso es algo maravilloso. Y bueno, pues vamos a leer el último numeral de este capítulo. Estamos hablando sobre el misterio de la iglesia. El catecismo nos dice en el 776: como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo que es somos templo del Espíritu Santo. Pues hasta allí se termina esta parte. Ya nada más quiero hacer una pequeña síntesis de lo que hemos hablado en la sesión pasada y en esta. La palabra iglesia significa convocación, eclesia, convocación. Designa a la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios, y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Por la iglesia nos transformamos en cuerpo de Cristo. Luego también nos dice en este resumen que la iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra, la iglesia celestial. Como que ese es el fin último. Y luego también nos dice que la iglesia es a la vez visible y espiritual, que es lo que vimos el día de hoy. Sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento. Acuérdense que estamos viendo lo del credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica. Estamos hablando de esta unidad. La iglesia es una en estas dos dimensiones: la dimensión física, material, y la dimensión espiritual. Este doble elemento humano y divino. Aquí está su misterio que solo la fe puede aceptar. Y por último, y para concluir, el numeral 780 nos dice: la iglesia es, en este mundo, el sacramento de salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y con los hombres. Pues hasta aquí terminamos. Les agradezco mucho su compañía, les agradezco su atención. Sigamos formándonos, meditando, reflexionando en nuestra fe, en el catecismo, en lo que el magisterio de la iglesia nos enseña, pues para fortalecer nuestra fe. Así es de que muchas gracias. Soy su servidor, Padre Jorge Robles. Les doy mi bendición, que el Señor les acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.